refleja, por ejemplo, el gran margen de impuestos que hemos dejado de percibir y que es producto del debilitamiento de la base imponible de impuestos sobre la renta como resultado de prácticas elusivas y evasivas y también de lo que se denomina gasto fiscal, que no es otra cosa más que las exoneraciones que en el país se han dado. Estas cifras son cifras oficiales de fuente oficial, donde nos indica, por ejemplo, Renato, que en el año 2012 tenemos un excedente bruto de explotación, que es lo que resulta de los ingresos brutos de las empresas, restándole sus gastos de producción o gastos operativos. Entonces nos da para el caso en el 2012 una cifra de 107.218 millones de lempiras. Luego tenemos que utilizando el mecanismo de inflar gastos de producción, gastos de las empresas, apenas nos resulta una base imponible de 52.191 millones de lempiras. A raíz de esto, entonces, tiene como consecuencia que el impuesto sobre la renta que nosotros podamos recaudar en este 2012 apenas fue cerca de 12.000 millones de lempiras. En otras palabras, se están inventando gastos. Es correcto. Se están inventando gastos. Entonces, lo que hemos, apenas 12.000 millones de lempiras recaudados de un potencial que tuvimos que haber recaudado de 28.000 millones de lempiras. Imagínese usted, Renato y pueblo hondureño, cuántas obras no pudiésemos haber estado realizando si realmente el empresario tuviese esa conciencia social de pagar sus impuestos. Esto es el producto también, Renato, de la debilidad de la administración tributaria en el pasado. Yo no lo voy a negar. Si realmente la DEI hubiese contado con el personal técnico capacitado, con las competencias, con el perfil adecuado para trabajar en una administración tributaria, esta situación no se estuviese dando en el país. Pero ¿qué es lo que yo encontré en la DEI, Renato? Encontré unidades casi que completas que usted podía identificar a qué grupo económico respondían sus intereses. Así de sencillo. En aduanas usted podía identificar cuál agencia aduanera había puesto tal o cual funcionario de la DEI. En rentas internas, en auditoría, en grandes contribuyentes, usted podía saber dónde habían trabajado y por qué ahora estaban trabajando en la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Al lograr estabilizar y recuperar la institucionalidad, entonces tenemos un panorama totalmente diferente. Y aquí menciono el caso de la empresa famosa, de los 6.000 millones de lempiras en pérdidas. Les acabamos de terminar una auditoría que realmente es un lujo, Renato. Y yo en este momento felicito al grupo y mire qué curioso, 4 o 5 auditoras nuestras, mujeres valientes, que con el acompañamiento de la Administración Tributaria del Ecuador acaban de realizar una auditoría que ha permitido que le bajemos a esta empresa sus dichosos gastos, sus dichosas pérdidas, cerca de 5.000 millones. O sea, prácticamente a ellos les está subiendo su base imponible de impuestos sobre la renta a 5.000 millones más, porque los gastos que ellos presentaron no son tales. Simplemente ellos disfrazaron a través de mecanismos que muy bien se saben inventar para poder entonces debilitar, minar esa base imponible. Un poco para reflejar esto y hacer colación con la lucha que se tiene muchos empresarios en contra del famoso 1.5% del impuesto sobre la renta, que nuevamente quiero reiterar y aclarar. El 1.5% no es un impuesto, Renato, es simplemente el mecanismo para determinar el monto del pago a cuenta de los que están sujetos a ese sistema del impuesto sobre renta, ¿verdad? Lo que pasa es que a ellos les está representando un dolor, porque para ahorita en abril que nos tengan que presentar sus declaraciones, no nos van a poder decir que están reportando pérdidas, porque el mecanismo de control es diferente. Entonces, el impuesto sobre renta en este país es el 25% de sus utilidades, pero resulta que a través de todas estas malas prácticas de los empresarios, inflando sus costos,
resulta que los sectores en este país, por ejemplo, a manera de ejemplo, puedo decirle que el sector de banca y seguros, de un 25%, que es la tasa real del impuesto sobre renta, apenas están pagando una tasa real efectiva de un 4%. Del sector agricultura y ganadería apenas están pagando del 25% que deberían de pagar por ley, apenas pagan 3.19%. Si nos vamos, imagínese usted, industrias manufactureras, apenas un 1.46%, Renato. El comercio, apenas un 1.23%. Y aquí yo llamo la atención al sector enseñanza, al sector de las escuelas privadas, donde hay padres de familia que pagan hasta $700 mensuales. Renato, $700 mensuales de colegiatura. Y esta gente, a raíz de que tienen exoneraciones, y yo no sé por qué, exoneración en todo caso en las escuelas públicas, porque el Estado las subvenciona para que los niños puedan acudir, pero ¿y un negocio? ¿Una escuela privada? Por Dios, si apenas están pagando un 0.89%. De un 25%, de las utilidades, que es el impuesto sobre la renta. No pagan ni el 2%. No pagan ni el 1%, Renato, ni el 1%. ¿Será justo que el Estado hondureño siga manteniendo al sector enseñanza privado, un negocio altamente rentable en el país, Renato, para que apenas estén contribuyendo con un 0.89%? No es justo, no es correcto. Así podemos ver, por ejemplo, hoteles y restaurantes apenas nos pagan un 1.59%, Renato. Mire, el sector construcción es otro de los sectores donde está realmente minada nuestra base impositiva, apenas un 1.77%. Entonces, estas cosas no pueden seguir en el país, Renato. Hace poco, al dueño de una gran empresa en este país, una tienda de las que venden millones de lempiras, que por cierto le mandamos una auditoría, y vienen ellos y le meten fuego a la bodega donde dice que estaban resguardados sus documentos, ¿verdad? Para mí eso es alegría, Renato, porque yo a él le puedo hacer un ajuste de 100.000 millones de lempiras. Mi pregunta va a ser, ¿y cómo él los va a justificar? ¿Cómo va a desvanecer ese ajuste si le metió fuego a sus documentos? Entonces yo le decía a esta persona, ¿por qué no pagan impuestos? ¿Por qué no entienden el riesgo social que corremos todos al seguir estas grandes brechas de desigualdad que hay en este país? ¿Por qué no nos vemos lastimosamente en el espejo de Venezuela, Renato? Y principalmente que sea un instrumento tributario progresivo, donde la concentración de la plata genere riqueza para todos. Pero no es posible, Renato, por ejemplo, nosotros acabamos de realizar otro estudio donde hay 10 empresas que tienen ingresos mayores casi que el Producto Interno Bruto hondureño. Asústese usted. Imagínese el riesgo que eso significa para nosotros. O sea, prácticamente ellos son dueños de Honduras. Y repito, no es que aquí los estemos satanizando, para nada, en lo absoluto. A mí me alegra cada vez que veo movimiento comercial en los moles y me preocupo, por ejemplo, cuando no lo veo, porque eso me impacta en la recaudación. El problema es que no pagan. En Estados Unidos estarían en la cárcel. Así es, Renato. En Alemania estarían en la cárcel. Así es.